¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy voy a platicar con ustedes acerca de esta intención política, legal, legítima, que tiene un gran sector de la población mexicana, incluyendo la Cuarta Transformación, de limpiar el Poder Judicial. Hubo reunión del Gabinete de Seguridad para una comparecencia ante el Congreso en una sesión. Esta fue ayer, 30 de mayo, se celebró esa primera comparecencia a puerta cerrada del Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a una comisión bicameral, es decir, Cámara de Diputados y Senadores, para dar una evaluación y seguimiento de las Fuerzas Armadas y en el término de si en este seguimiento las Fuerzas Armadas tienen que estar permanentemente en las funciones de seguridad pública, donde se discutió precisamente ese tema, la presencia en las calles para pacificar a México. Estuvieron presentes pues el secretario de Gobernación, Adán Augusto, recibido todos ellos por Ricardo Monreal, el líder de la Cámara de Senadores y en este caso de esta comisión bicameral. Estuvo también aparte de Adán Augusto, secretario de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, y el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional. En relación al mensaje que dio Adán Augusto, secretario de Gobernación, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, se destacó pues el interés de combatir a la delincuencia con las Fuerzas Armadas, pero atendiendo lo que muchos han reclamado, a un mando civil que respete el federalismo y los niveles de gobierno. Por eso Adán Augusto auguró que el sentido de la discusión iría en la justificación de la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y protección ciudadana, y sobre este tema argumentó que el daño de los gobiernos anteriores a la seguridad de México llegó a tal grado, a tal punto, que se necesitaba de la intervención del ejército en dichas tareas, y sin embargo prevé que si se trabaja en esta materia, esta condición pues tiene que ser temporal. No era ni es, dice Adán Augusto, la intención de militarizar el país, pero sostuvo sí que como aún no se pacifica México, es necesaria la permanencia todavía del ejército en las calles. Esto quiere decir que la operación y administración de la Guardia Nacional, de preferencia, debería de seguir a cargo de la Sedena hasta el momento, para que en total sean los 9 años que ya se habían aprobado constitucionalmente en el Congreso, para que sean 9 años de vigilancia de la defensa nacional, y esto para que la estrategia sea planificado para que mientras esto ocurre, la propia Guardia Nacional, que ya ha sido creada, pues pueda desarrollar sus propias capacidades para mantener la paz en el territorio mexicano. Con esta reforma, pues las Fuerzas Armadas no sustituirían a las autoridades civiles de ningún orden de gobierno, ni eximiría a dichas autoridades de sus responsabilidades en materia de seguridad pública. También sostuvo que habrá rendición de cuentas, un primer elemento importante, y esto lo hace una comisión bicameral como está ocurriendo ahorita, y desde luego rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos. Y finalmente aprovechó para criticar, ahí va el tema importante de hoy que se liga al Poder Judicial, por lo que urgió a la limpieza en dicho poder. Dijo que no quería dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad. Ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, antes se había quejado en una de las mañaneras de que la reciente exoneración de José Luis Abarca, lo recuerda, el presidente municipal allá en Ayotzinapa, pues se debe a la corrupción que impera en el Poder Judicial, es decir, lo exoneró la Corte Suprema de todos estos delitos. Entonces dice con toda razón, los poderes fácticos permanecen
el Poder Judicial quedó intacto como estaba en los gobiernos anteriores, tanto de Peña Nieto como del usurpador Felipe Calderón, y el Poder Judicial pues está al servicio de la oligarquía. Por eso todas esas decisiones de los jueces de amparos a favor de criminales, ustedes ya lo saben, nombres se han dado, incluso la propia Norma Piña, que salió de Piña, pues ha sido involucrada en algún evento de esta naturaleza, y sin embargo pues reiteró que su gobierno, el del presidente de la República, continuará la investigación y aseguró que no incumplirá el compromiso con los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa para hacerles justicia y hacer justicia a todo México. Nosotros continuamos con la investigación, no vamos a incumplir este compromiso, lo reiteró, que se tiene con los padres y con las madres de los desaparecidos, y pues ahí dijo, pero estamos enfrentando muchos problemas de parte del propio Poder Judicial que no quiere hacer justicia y exonera a tipos como este señor Abarca. Y con esto nos tenemos que ligar a la pretendida reforma judicial, y pues están ya las iniciativas para modificar la relación entre ciudadanos y magistrados. La iniciativa de reforma judicial va a ser una realidad próxima, se presume, en virtud de que esa promesa, la militancia de Morena en San Lázaro, concretó el primer conversatorio del cual ya habíamos platicado hace días, y además espera que se presente una iniciativa en breve. ¿De qué se trató el primer conversatorio que fue ayer? Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana, que se celebró, como ya les decía, el día de ayer. Esto fue en la Cámara de Diputados. Es el primero de 4 de los conversatorios y que tiene como objetivo el sentido de la próxima consulta popular, la cual pretende cuestionar al pueblo de México si desea o no que se modifique la metodología en la que se designen a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre este asunto, Juan Ramiro Robledos, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales allá en San Lázaro, señaló que antes de discutir el modo de designar a los ministros de la Corte, debemos preguntarnos si nuestro sistema de justicia está realmente funcionando. Y bajo esa tónica después cuestionó, entre otras cosas, que el Tribunal Federal Electoral, el INAI, ejerzan facultades que deberían ser exclusivas de la Suprema Corte, y asimismo exigió que el Poder Judicial se apegue al principio de austeridad. Ya hablamos aquí de los privilegios que gozan los señores ministros, y pues de austeridad no tienen nada, que ya es característico ya de los otros poderes como el propio Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pues imagínense, ganan hasta 3 veces más que el presidente, y entre otras violando el 27 constitucional, que mandata ningún funcionario público en ningún nivel, en ninguna dependencia y organismos autónomos puede ganar más que el presidente de la República. Pues estos señores de la Suprema Corte lo violentan y ganan hasta 3 veces más que el presidente. Por su cuenta, Ignacio Mier, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, recordó que aunque el Poder Judicial invada facultades del Poder Legislativo, ese no es el objeto de los conversatorios, por lo que planteó que aunque se debe resolver si es viable preguntar sobre la modificación al artículo 96 constitucional, que establece precisamente la metodología en la que se asignan los puestos de magistrados en la Corte, reflexionó y planteó que en 95 años dicho proceso no ha sido revisado por el Congreso. Y asimismo destacó la participación de Alejandro Robles, quien además de participar en este conversatorio, se espera que el día de hoy, o en esto están, presente ante la Comisión Permanente su iniciativa de reforma judicial. En relación a su participación, aseguró que existe un asunto de injusticia estructural en México. Si no tienes dinero, puedes estar en prisión, y si tienes dinero, puedes ser el peor criminal, pero estar libre. Y por ello señaló que se debe de combatir contra estos privilegios que favorecen a una cúpula muy reducida en México. Pero, pues, como todo mundo lo percibe, no es fácil
Ninguna élite renuncia nunca a sus privilegios y por ello cuestionó si se puede considerar que hay un derecho del pueblo a saber, conocer y decidir sobre el acceso a la justicia. Entonces ahí está la reforma judicial de Morena, que en cuanto a esta iniciativa que se presentaría hoy, pues el propio Robles Gómez planteó un nuevo modelo de designación de ministros de la Corte Suprema, donde la última recta sea el voto de la ciudadanía quien defina quién se queda y quién no. Sin embargo, esto es importante que lo escuche usted bien, esto no quiere decir que será como un modelo de votación tradicional mexicano, es decir, que atienda al modelo de los partidos políticos y sus candidatos, sino que se vincularán los tres poderes de la Unión, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, un instituto descentralizado y el propio pueblo de México. La iniciativa plantea que se abrirá una convocatoria para que todas las personas calificadas, es decir, expertas, con experiencia se inscriban. Después se creará un consejo técnico que tendría la responsabilidad de evaluar a todos los aspirantes. Este consejo estaría conformado de 7 personas y sus integrantes serán puestos por el presidente de la República, un lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un lugar, el Consejo de la Judicatura, un lugar, y el Senado de la República, un lugar, y la Cámara de Diputados, 2 lugares. Aquí esto del Consejo de la Judicatura también yo creo debería resolverse, que tiene que tener independencia en los nombramientos respecto a la propia Suprema Corte. Y bueno, después del proceso de evaluación se elegirían 5 perfiles, los cuales deberán ser los 5 mejores evaluados, y estos serán los que pasarán a un listado oficial que se presentaría ante el Instituto Nacional Electoral, y finalmente será el organismo descentralizado, es decir, el órgano electoral, quien organizaría las elecciones para que sea el pueblo quien decida sobre los elegidos después de un largo proceso de aprobación, de calificación, para saber si son capaces de asumir un puesto de esa naturaleza. Cabe recordar que todo el proceso, de acuerdo con lo que se ha planteado, gozaría de la máxima exhibición. ¿Qué quiere decir esto? Máxima publicidad, para que todo el ciudadano de la República, para que la gente esté bien informada en todo momento de cómo iría, para que se conozca bien a bien quién es quién entre los que pudieran ser los candidatos a ser elegidos por el pueblo. De manera que el transcurso, el procedimiento sí sería largo, muy difícil para los aspirantes, pero tendrían que escogerse entre ellos a los mejores. Con esto me despido, les doy las gracias por su atención. Búsqueme en YouTube, Sociedades de Pensamiento, @Sociedades de Pensamiento, en minúsculas todo junto. Ahí me encuentra, y también en TikTok con el mismo nombre, Carlos Monroy, Hermosillo, Sociedades de Pensamiento. Desde luego, también comparto con ustedes en Facebook. Gracias, buenas noches.